Bueno, ayer estudiamos todo lo que era una herida, la clasificación de las heridas fundamentalmente según el agente causal y según la integridad de la pared, según la integridad de la piel. Estudiamos las complicaciones de las heridas, los factores que influyen en la cicatrización, los tipos de cicatrización. Por ejemplo, vimos lo que era la cicatrización, los diferentes tipos de cicatrices, vimos las fases o etapas de la cicatrización, una fase inflamatoria, una fase proliferativa, una fase de maduración. Mismo cómo se producían, lo que sucedía en cada una de estas fases. Los tipos de cicatrización, primera intención, segunda intención, terciaria o tercera intención, los queloides. Vimos las complicaciones de la herida, de las heridas. Y tenemos retardo de la cicatrización, el seroma, la fístula, sangramiento. Todos son complicaciones de las heridas. Aquí tenemos el seroma. Aquí tenemos la dehiscencia, la evisceración, diferentes tipos de fístula, que la fístula es una complicación de la herida que abre un conducto hacia otra zona. Y los factores que influyen en la cicatrización, que los consideramos propios de la herida y generales. Todo eso lo estudiamos ayer y dejamos para hoy entonces los exudados, las hemorragias y algunos de los condiciones que acuden más frecuentes a una consulta de cirugía menor ambulatoria. Empezamos por explicar brevemente lo que son los exudados. El exudado es una secreción producida por los tejidos del cuerpo. También podemos decir que es un líquido más o menos denso, producto de su nombre lo dice, producto de la exudación de los capilares, lo que sale de los capilares hacia los tejidos o hacia las cavidades del organismo. ¿Cuándo ocurren estos exudados? Cuando hay procesos inflamatorios, como infecciones, tumores, heridas. Y como estamos estudiando heridas, tenemos que saber lo que es el exudado de una herida. El exudado de una herida tiene una composición similar a la del plasma sanguíneo, o sea, agua, proteínas, leucocitos, eritrocitos, y va a recibir diferentes nombres según la proporción dominante de estos elementos en el exudado. Si domina el suero, va a ser seroso. Si domina la fibra, fibrinoso. Si domina la sangre, hemorrágico. Si domina el pus, purulento. Y aquí entonces, que lo más importante que tenemos que saber es que hay 4 tipos principales de exudado. El exudado seroso, compuesto principalmente por suero, sin casi elemento sanguíneo, es claro, es acuoso. Este tipo de exudado es el que vemos fundamentalmente en las ampollas por quemadura
la ampolla o la ampolla por quemadura. Sanguinolento, color rojo. Está compuesto fundamentalmente ¿por qué? Por eritrocito. La hemoglobina del eritrocito es el que le da el color rojo. ¿Dónde es este exudado? Se ve en las heridas abiertas. Y el color el color va a indicar el tiempo que lleva el exudado. Si es rojo brillante, es reciente. Si es rojo oscuro, es un sangrado viejo, antiguo. Y una combinación del seroso y sanguinolento es el serosanguinolento, que es claro pero teñido de sangre. Eso se ve en las incisiones quirúrgicas a medida que va pasando el tiempo y también en el puerperio de la mujer, lo que se llaman los loquios. Los loquios se van convirtiendo poco a poco a medida que pasan los días en serosanguinolento. De sanguinolento que fueron al terminar el parto. Y purulento contiene pus. ¿Qué cosa es el pus? ¿Qué forma el pus? El pus está formado por los leucocitos y por los restos de tejidos muertos, de bacterias vivas, bacterias muertas. Todo eso es el pus. El exudado purulento tiene un color blanco, pero si se contamina, si se infecta, va a tener color verde o amarillo. Va a ser grueso, espeso y de olor desagradable. Ese es el exudado purulento. El médico clasista debe inspeccionar la herida y observar el exudado y anotar en la historia clínica cómo es el exudado que existe. Se decía que cuando una herida tiene exudado, mucho exudado, la cicatrización iba a ser más lenta, pero esto es un mito. Antiguamente, ahora se ha visto que el exudado es algo que favorece mucho la cicatrización. El exudado de las heridas no es malo. La herida no debe estar seca. Ya se sabe que el exudado ayuda en la cicatrización. ¿Por qué el exudado ayuda a cicatrizar? Porque evita que se seque el lecho de la herida. Y este exudado va a ayudar a que migren células al sitio de la herida que van a reparar los tejidos. Si estuviera seca, no pudieran migrar esas células. El exudado aporta nutrientes esenciales para el metabolismo celular. El exudado permite la difusión de factores inmunitarios y de crecimiento y ayuda a separar el tejido desvitalizado o lesionado. Si la herida está seca, cuando usted va a arrancar el tejido muerto, cuando va a debridar, si no hay humedad, junto con el tejido muerto se va el tejido bueno de regulación. Por eso que la herida debe estar húmeda. La presencia de exudado es importante. Hay mucho que hablar del exudado, pero bueno, para esta clase es suficiente. Hemorragias. Las hemorragias. Vamos a estudiar la hemorragia en cirugía menor. La hemorragia, como su nombre lo dice, es la pérdida de sangre o los vasos sanguíneos, como son las arterias, las venas y los capilares. Las hemorragias se clasifican en externas e internas. Las internas son mucho más peligrosas debido a su localización en áreas como el abdomen. Es necesaria una adecuada evaluación del lugar de la hemorragia y de la condición del paciente, ya que esto indicará la gravedad del caso y la alta prioridad de traslado. Y tenemos un paciente que se ve que tiene una hemorragia interna. Internal bleeding. Algo muy importante. Tipo de hemorragia. Type of bleeding. Arterial, venosa y capilar. ¿Cómo es el sangramiento de estos tipos de hemorragia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es sangrado? Como es arterial, las arterias transmiten la contracción del corazón, la sístole. Cada vez que se transmita una sístole, va a haber un chorrito. Por tanto, el flujo va a ser a chorro, pulsátil, spurting, un spurting flow. Spurting quiere decir a chorros. Mientras que la hemorragia venosa no hay ninguna contracción. Las venas no salen del corazón, las venas llegan al corazón.
Luego las venas no reciben la contracción sistólica del corazón. Luego el sangrado no va a ser a chorro, va a ser continuo, constante, steady flow. Y el sangrado capilar va a ser en forma de puntillas, stippling flow, punteado, un moteado. Es como si cuando nos damos un raspado con fricción y la sangre que tenemos no es un sangramiento, son unos punticos rojos, es sangrado capilar. Bueno, ya saben que analizando cómo sale la sangre en la herida, podrán saber si lo que está sangrando es una arteria, una vena o un capilar. ¿Cómo es el sangrado arterial? Arterial bleeding, pulsating flow, goes according to the pulsation of the heart. Spurting, bright red color due to being rich in oxygen. O sea, que la hemorragia arterial, el flujo del pulsante, de acuerdo con las pulsaciones del corazón, tipo chorro, de color rojo brillante, debido a que es rica en oxígeno, hemoglobina. La hemorragia arterial es más difícil de controlar debido a que las arterias están bajo la alta presión que viene del corazón. Aquí tenemos las arterias que salen del callado aórtico para nutrir la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Y aquí vemos las venas que regresan con la sangre sin oxígeno de la cabeza, el cuello, hacia la yugular, que lo lleva hacia la subclavia, que lo lleva a la yugular. La yugular llega a la subclavia y la subclavia drena en la vena cava superior. La sangre venosa va a ser de color rojo o marrón, rojo oscuro o marrón, porque ya la hemoglobina que trae esa sangre es metahemoglobina, no está cargada con O2, sino con CO2. ¿Cómo es el sangrado? O sea, el color es rojo marrón, oscuro. Y el sangrado va a ser en forma constante, una forma constante, continua, no es por chorro. Ese tipo de sangrado es típico de las venas, es steady. Steady es constante. Por supuesto que es más fácil de controlar, porque las venas regresan la sangre al corazón sin la presión que traen las arterias. Y el sangrado capillary bleeding, es un sangrado, es un chorro muy un flujo muy escaso en forma de puntilleo, stippling. Y este tipo de sangrado se presenta en las heridas abrasivas, como vimos ayer, son en las erosiones o escoriaciones producidas por fricción. Ese tipo de heridas no sangran, sino este tipo de sangramiento escaso, punteado. Aquí tenemos aquí tenemos un sangramiento arterial, un sangramiento venoso y un sangramiento capilar. ¿Cómo se contienen las hemorragias? Métodos de contención de hemorragias. Contention of bleeding methods. Hay 4 formas de contención de la hemorragia. Presión directa, presión indirecta, elevación del miembro, presión indirecta, ya se los dije. La primera, la presión directa. Segunda, elevación del miembro. Tercera, presión indirecta. Y la cryotherapy, aplicación de hielo. Vamos a verla una por una. Los métodos de contención de sangrado. Primero tenemos la presión directa, que consiste en
aplicar presión directa, por supuesto que con un apósito estéril o una gasa limpia, y si estamos en situación de emergencia, el tejido más limpio que podamos conseguir. Apretar sobre la herida, presionando firmemente con la palma de la mano. Si es mucha la cantidad, pues cogemos varios apósitos, pero sin quitarlo. Si el sangramiento no cesa, pues en vez del apósito, introducimos los dedos enguantados, tratando de presionar directamente sobre el vaso que está sangrando cuando la cosa es bien seria. Otro método de contención de las hemorragias es elevar el brazo, por supuesto si no está fracturado. Y de esta elevación del brazo, del miembro, debe ser por encima del nivel del corazón de la víctima. Above the heart, no below, above the heart. Elevation of the limb. El tercer método es la presión indirecta. Ya no es comprimir directamente sobre la herida, sino comprimiendo los puntos arteriales que van a estar más cercanos entre la herida y el corazón. Esta maniobra entonces disminuye el paso de la sangre por los grandes vasos. Esto es lo mismo que poner un torniquete. Es lo mismo que poner un torniquete. Y los puntos arteriales principales donde podemos hacer presión indirecta va a ser el punto humeral en el brazo y el punto femoral en la ingle. Aquí tenemos los puntos más importantes: humeral o braquial y femoral. Presión indirecta es lo mismo que si hacemos un torniquete aquí. Aquí no podemos poner torniquete, se pondría aquí en el muslo, pero si la herida es en el muslo, habría que apretar aquí. Presión indirecta en el punto braquial. Presión indirecta en el punto femoral. Y el último método de contención para la hemorragia es la crioterapia, que como su nombre lo dice, es una terapia de frío. Aplicar frío sobre la herida para lograr que la vasoconstricción, los vasos se contraen con el frío. El hielo se usa, por supuesto, envuelto en algo para que puede quemarse, si no se envuelve, envuelto en un lienzo o en un tejido estéril y también dentro de una bolsa plástica. No colocar el hielo directamente sobre la herida para no dañar los tejidos. Aquí tenemos la aplicación de la crioterapia. Debe estarse alrededor de 10 minutos con una presión directa sobre la zona de la herida. Ya esto lo hemos visto varias veces. Las partes, la estructura de la piel, pero vamos a ver ahora unas condiciones que ocurren en la piel, que es importante que recuerden que esta es la primera capa de la piel, es la epidermis, esta capa media es dermis y la última capa de la piel es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, y por abajo ya de las tres capas de la piel lo que viene es el músculo, que ya no pertenece a piel, que dentro de la piel están las glándulas sudoríparas, están los folículos pilosos, las terminaciones nerviosas, y que el folículo piloso está acompañado siempre de la glándula sebácea. Entonces vamos a ver los procedimientos quirúrgicos
más frecuentes, no son muchos, pero vamos a ver algunos, los más frecuentes que hemos considerado que acuden a una práctica de cirugía menor. Se los voy a presentar. Estos son abscesos, estos son abscesos dentarios, esto es un ganglión, esto es la extracción de un lipoma, esto es un lipoma ya extraído y esto es un furúnculo. Un absceso subcutáneo. ¿Qué será un absceso? Ojo con esto porque no sé por qué lo confunde con los lipomas. No sé por qué, pero no se parece en nada, pero bueno. Un absceso es una acumulación localizada de pus, sin cápsula, en una cavidad rodeada de tejido inflamado. Bajo la piel o profundamente, se puede, como resultado de una infección, se puede encontrar un absceso profundamente en el hígado, en el cerebro, o riñón, pero lo que más conocemos son los abscesos cutáneos bajo la piel. ¿Qué cosa es el absceso? En palabras fáciles, una zona en donde se produce una infección. En esa infección hay una lucha, vienen los macrófagos, se come el tejido, eh, las células, se come se comen las células afectadas, las células muertas, se comen las bacterias y hay una pérdida de tejido. Y producto del pus no es nada más que todo eso. Células muertas, glóbulos blancos. Entonces, en esa pérdida de tejido, en esa cavidad que se produjo, se acumula el pus. Y entonces eso va a ser el absceso. Un acúmulo de pus en una cavidad que está rodeada, por supuesto, de tejido inflamado. Situada profundamente, situada bajo la piel o profundamente. ¿Y por qué se produce? Como resultado de una infección, de gérmenes infecciosos que invaden los tejidos. Los más frecuentes son los estafilococo aureus y el estafilococo gram negativo. También se puede ser un parásito, también puede ser por cuerpo extraño que entren al cuerpo, se forma un absceso. Al entrar un cuerpo extraño al organismo, viene la respuesta inflamatoria que les expliqué ayer, respuesta de defensa, y esa lucha produce pus, y ese pus se acumula en esa zona donde hay la lucha. Entonces eso es un absceso, esa acumulación de pus. Los abscesos de la piel son fácilmente visibles, porque vamos a ver entonces, como hay inflamación, vamos a ver una zona de color rojo elevado y doloroso, rubor, tumor, dolor y calor, que es lo que caracteriza a la respuesta inflamatoria. Los abscesos que están en otras partes del cuerpo, profundamente situados, no se pueden ver tan fácil, pero pueden ser muy dañinos al organismo si son abscesos de órganos vitales. La mayoría de los abscesos son curables con un tratamiento adecuado, pero si la infección se disemina por todo el torrente sanguíneo, puede ocasionar serias complicaciones. Y como ya les dije, la acumulación de pus en los abscesos es debido a una infección bacteriana. Cuando las bacterias invaden un tejido sano, la infección se extiende por todo el área, algunas células mueren y se desintegran, dejando entonces espacios en los que se va a acumular este líquido con células infectadas, que no va a ser más que el pus. Al llegar los glóbulos blancos se engullen, se comen las bacterias, se comen el tejido muerto y se forma el pus. ¿Y qué vamos a tener siempre en todo acceso? Los síntomas de la inflamación. Los síntomas de signos de la inflamación: dolor, rubor, tumor, calor, fiebre. Los abscesos a menudo curan solos, sin tratamiento. Al cabo de un tiempo ya, como se dice, se maduran, se rompen y se vacía su contenido. Pero el acceso, si son un poquito más complicados, debe ser drenado para vaciar su contenido y así aliviar la inflamación y el dolor. El uso de antibióticos es discutido porque ya con el acceso
están en esa fase de inflamación, no recibe sangre y los antibióticos no suelen ser muy eficaces. Se suministran para evitar una recurrencia. ¿Cómo se trata con exceso? Incision and draining. Incisión y drenaje. ¿Cuándo se sabe que se puede incidir? O sea, cortar, picar. ¿Cuándo se puede hacer la incisión? Cuando toquemos la piel y fluctúe. Cuando haya fluctuación, lo que se dice que esté maduro, entonces se puede hacer la incisión. Si no está fluctuando, todavía no se puede incidir. Se prepara el campo quirúrgico. Los médicos asistan, preparan toda la bandeja, todo el supply necesario. El médico va a infiltrar entonces lidocaína al 1% alrededor de todo el acceso a 1 centímetro de distancia del borde eritematoso, o sea, del borde rojo, para poder drenar y debridar, o sea, debridar es quitar el tejido muerto, causando el menor dolor posible. La incisión se debe hacer con un bisturí, hoja número 11, y se incide en la zona más declive del acceso, o sea, donde más esté pesando, acumulado el humor, o sea, el pus. Se extrae todo el pus y después se revisa la cavidad, o sea, el hueco, con una pinza mosquito para ver si hay trabéculas, tabiques en la cavidad, que muy a menudo se hacen cuando son viejos los accesos, se hacen adherencias y tabiques en la cavidad y hay que romperla con pinza de mosquito. Se irriga la cavidad con solución salina para limpiar todo ese material. Se empaqueta, quiere decir que se coloca gasa dentro de la cavidad. Gasa iodoformada se introduce dentro de la cavidad, o sea, se coloca la mecha y sobre la herida se coloca entonces un apósito. Y en 48 horas se cita para extraer la gasa y colocarla una nueva. Esto es el quiste pilonidal que lo vimos ayer, accedado, con varias fístulas. Este acceso abre fístulas en la piel y da unos orificios que son las fístulas. Eso duele mucho. Y esto es lo que hay que operar. Esa fue la operación que vimos ahí en Tajada de Melón. Miren las fístulas que deja este acceso. Dejó 3 huecos. Aquí vemos un acceso hepático. Porque los accesos no solamente son cutáneos, son también profundos. Otro tipo de acceso, este es para los que no dan anatomía. Este es el útero, las trompas, el ovario. Y esto es un acceso que salió en la trompa y se llama acceso tubovárico. Esto lleva a hospitalización y casi la mitad requiere cirugía. Esto ya es el campo de la odontología, pero para que sepan, pueden ver casos de esto. Un acceso dental, acumulación de pus como complicación de caries dentales o por un traumatismo del diente. Las aberturas del esmalte permiten que las bacterias infecten a la pulpa y llegan hasta la raíz y forman el acceso. Ya se acabaron los accesos. Ahora viene otra estructura, otra patología, otra condición diferente al acceso. No es producto de ninguna infección, ni que se destruya tejido, ni se forme pus. Aquí es una acumulación de grasa, es un tumor benigno de grasa. Son tumores benignos de las partes blandas, constituidos por la proliferación de tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo es la grasa de la piel, la que está en la capa más inferior. Se observa los lipomas muy frecuentemente en adultos, son raros en niños. Sus características muy importantes que son suaves al tacto, son movibles, o sea, no que se mueva del hombro para el ombligo, pero
no son tan rígidos como otras estructuras que vamos a ver después. Y son fáciles de extraer porque no provocan dolor. Algunas veces no son fáciles de extraer. Miren, la piel, las capas superiores de la piel, la epidermis, la dermis y ya el tejido celular subcutáneo. Y miren esto que estamos viendo aquí, cómo se ve acá. Una persona con lipomas, un lipoma que se pudo sacar muy bien sacado. Esto que aquí a simple vista no podemos darnos cuenta sin tocarlo, y a veces tocándolo tampoco podemos darnos cuenta si es un lipoma o un quiste pilosebáceo, que vamos a verlo después. Y esto es otro lipoma. Esto es un lipoma. Esto es una herida hipotética, muy limpia, para sacar un lipoma. Aquí estamos extrayendo el lipoma con mucho cuidado. Entonces, de nuevo, el lipoma es un tumor benigno derivado del tejido adiposo, o sea, del tejido celular subcutáneo de la piel. Son muy frecuentes. Se presentan debajo de la piel. Crecen lentamente a lo largo de los años. O sea, ellos forman una prominencia debajo de la piel que va creciendo lentamente. No son dolorosos y están constituidos por células grasas maduras. A la palpación va a ser un nódulo redondeado, blando o pastoso, no adherido a planos profundos, bien delimitado y ligeramente desplazable. Su tamaño va a variar como el de una lenteja o hasta el tamaño de una palma de la mano. Y ojo, no está rodeado por ninguna cápsula, no tienen cápsula. El lipoma no es un quiste, el lipoma es un tumor. Los que tienen quistes son los que tienen cápsula son los quistes. Lo que pasa es que el lipoma con el tiempo se va rodeando de una fina capa de tejido conectivo que lo va medio aislando, pero eso no es ninguna cápsula. Y con el tiempo se arraigan a los músculos. Aquí vemos que la piel externa del tumor, por encima del lipoma, la piel permanece intacta. Los lipomas pueden ser únicos o múltiples. Si son múltiples, es que la persona padece una enfermedad hereditaria que se llama lipomatosis, lipomatosis generalizada, múltiple, familial múltiple lipomatosis. Una lipomatosis generalizada, familiar. Mire cuántos lipomas tiene este pobre señor. Muchos lipomas y un solo lipoma. Enorme. Enorme. Pero un solo lipoma. O sea que pueden ser únicos o múltiples. Y cuando son múltiples es la enfermedad de lipomatosis familiar y se localiza fundamentalmente en el tórax dorsal, en la espalda, en las extremidades, en las zonas frontales del cuerpo y en la zona occipital de la cabeza. Aquí estamos enseñándole más o menos la extracción de un lipoma. Miren, muy a menudo se rompen al sacarlo y uno no puede ver la forma que tiene. Este es un lipoma que está saliendo entero. Este es un lipoma que al parecer va a salir entero. Y esto es un lipoma al que se le está inyectando una sustancia para destruir ese tejido graso. O sea que aquí no se va a operar. Aquí es un método no quirúrgico. ¿Cómo es el tratamiento de los lipomas? El tratamiento de los lipomas va a ser de dos tipos. Por excisión. Excisión es abrir y sacar. O no excisión. Actualmente, antes no se concebía operar un lipoma que no fuera a extraerlo quirúrgicamente. Ahora con el avance de los procedimientos estéticos, es muy común
que los lipomas se eliminen no escindiendo, o sea, no picando y sacándolo. ¿Cómo? Se le inyectan esteroides para que se atrofie la grasa y esteroides y también otras sustancias ya se está probando. Y después se hace liposucción. Esto reduce mucho el tamaño, pero generalmente no se logra todavía una eliminación completa. Pueden volver a salir. Este método de inyección de esteroides para que se atrofie la grasa y después traerla es más efectivo en lipomas pequeños de menos de 25 milímetros de diámetro. Pero el único tratamiento curativo es la excisión quirúrgica. ¿Qué cosa es excisión? ¿Qué cosa es una excisión? Picar la piel o picar la estructura, o sea, excisión es llegar a estar algo y sacarlo. O sea, abrir y sacar. Aquí lean con calma después el método de la lipólisis en los lipomas subcutáneos. Entonces, vamos a ver ahora los quistes. Quiste implica una estructura que tenga una bolsa y en esa bolsa haya líquido o un material semilíquido o semisólido. O sea, quiste implica cápsula y rodeada por una cápsula. Quiste, siempre que hagamos quiste, eso va a implicar una bolsa con una cápsula y dentro un líquido o un material semisólido. Hay varios quistes. Quiste pilosebáceo, quiste sinovial, este y esto lo vamos a estudiar en el curso. Y también están los quistes epidérmicos, quistes pilonidales y hay otros muchos quistes más. Nosotros vamos a centrar en el pilosebáceo y en el sinovial o ganglión. Aquí tenemos, por ejemplo, un quiste pilosebáceo. La glándula sebácea ha producido mucho sebo o este sebo no ha podido salir y se agranda de tamaño y produce el quiste, pero está rodeada por una cápsula. Este es un quiste epidérmico. En realidad lo que tiene dentro es queratina, no grasa, pero es una prominencia con una sustancia queratiniforme, pero se le suele mal llamar y se le dice quiste sebáceo. Pero quiste sebáceo es lo que tiene sebo. Este no tiene sebo. Aquí vemos un quiste pilosebáceo y un quiste, otro quiste que no tiene que ver nada con la piel en el ovario. Pero es un quiste por las características que le dije. Cápsula con material líquido dentro. El quiste epidérmico, solo para mencionárselo, es una acumulación de queratina dentro de una cápsula. Erróneamente me han llamado quiste sebáceo, porque lo que tiene dentro no es grasa, sino queratina. Son sacos localizados en el pecho, en la espalda, en el cuello, en el abdomen, que forman una protuberancia no dolorosa y que sí duele cuando está infectado. Este quiste se nos hace confusión con un lipoma, con el quiste pilosebáceo. Muchas veces se enciende la piel sin saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Ahora, el quiste pilosebáceo, este sí nos va a examen, son lesiones cutáneas producidas por el bloqueo del orificio de la glándula pilosebácea del folículo piloso o por un exceso de secreción de esta glándula. Está formado por una pared consistente que es la cápsula y un contenido blanquecino dentro. ¿Qué cosa es grasa? Sebo. Además va a tener restos epiteliales y líquidos que se puede infectar y entonces puede inflamarse. Entonces sería un quiste pilosebáceo accedado y formaría entonces un acceso cutáneo. Pero su origen, cosa es, su origen es un quiste pilosebáceo. Y se accede o no después, ok, pero es un quiste pilosebáceo. Aquí tenemos la glándula sebácea con exceso de producción de sebo y este sebo está infectado. Y lo que vemos entonces, la piel
Es una prominencia con un puntico amarillo, donde debía estar el poro, un punto amarillo, y a veces no está infectado, y es lo que más trabajo da, porque tanto el acceso, escuchen esto, tanto el acceso como el lipoma, como el quiste pilosebáceo van a dar prominencias en la piel y van a crecer lentamente los tres. Entonces se va a prestar a confusión antes de incidir qué es lo que hay abajo. Y los médicos se dan su susto a veces porque esperan una cosa y les sale otra. El tratamiento del quiste pilosebáceo es la extirpación, que será definitiva. ¿Cuándo será definitiva? Siempre y cuando se extraiga la cápsula en su totalidad. Si la cápsula no se saca o se dejan pedazos de la cápsula, vuelve otra vez, requiriendo entonces otra intervención. Ahora hay otro quiste que es propio de las articulaciones. Son nodos de pequeño tamaño que se forman debajo de la piel al lado de un tendón. El tendón está en la articulación, donde hay movimiento. Ahí en la articulación del movimiento se forma un quiste y el líquido que tiene dentro es el líquido sinovial, que es el líquido de la articulación. Van a aparecer en el dorso de la mano, de la muñeca y menos frecuentemente en el pie. Son superficiales, son palpables. Su aparición puede estar relacionada con un traumatismo o un ejercicio demasiado, un sobreesfuerzo, una articulación que se use mucho. No está todavía bien claro cuál es su etiología. Más frecuente en adultos jóvenes y en mujeres. Entonces, miren, si yo no toco eso, yo puedo pensar que es un lipoma. Si yo no toco eso, yo puedo pensar que es un quiste pilosebáceo. Si yo no toco eso, puedo pensar que es un quiste epidérmico. Y aún tocándolo, también puedo creerme una cosa y es otra. Pero bueno, el ganglión o quiste sinovial es más duro, bien fijo. Generalmente no duele, pero fíjense que también es una estructura que hace prominencia en la piel y que se demora tiempo en crecer. Muchos casos desaparecen espontáneamente y se tratan. El tratamiento va a ser generalmente, a no ser que a la persona le preocupe la estética, se hace cuando molestan para trabajar, molestan para la movilidad o duelen. Entonces hay que sacarlo completo con la cápsula, si no, como todos los quistes, recidivos. Míralo aquí, mira aquí. Aquí está esta articulación de la muñeca, aquí se formó y lo que tiene dentro es líquido de la articulación, líquido sinovial. Si el quiste es doloroso, limita la actividad o tiene una apariencia inaceptable, pues se elimina aspirando el líquido con una aguja. El objetivo es eliminar el origen del quiste, por lo tanto hay que sacarlo. O sea que lo más importante de esta lámina es que el quiste, si el tratamiento no puede ser con no quirúrgico, como no quirúrgico, aspirando como una aguja y después se pone una férula. Pero si esto falla, hay que hacer lo ideal, que es la cirugía de la mano, sacando el ganglio, que es muy delicado. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Hay que sacar el quiste sacando la cápsula. Otra estructura distinta a todo lo demás es cuando el folículo piloso se infecta con un germen que es el estafilococo aureus y da esta infección que da forúnculo. Un forúnculo, en inglés el término de vulgar boil o nacido en español, es una infección profunda de un folículo piloso por un germen que se llama estafilococo aureus, que llega a la profundidad del folículo, aunque también puede ser producido por otros microorganismos. ¿Cuándo pasa esto? Un daño al folículo muy a menudo pasa por la rasuración del vello pubiano, da lugar a que se dañe el folículo y entre el germen y produzca esto.
Un daño al folículo piloso permite que la infección penetre profundamente dentro del folículo. Pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero donde haya pelo. Son más comunes en la cara, el cuello, las nalgas, la ingle, los muslos. Jamás va a ver la palma de la mano, ni la planta de los pies, ni en los labios, porque ahí no hay pelo. Al igual que el lipoma, que el absceso, que el quiste piloso sebáceo, que el quiste epidérmico y que el ganglión, van a surgir como una pequeña protuberancia de color rojo rosado que va avanzando. Pero este surge más rápido que los demás. Los demás son lentamente, este no está rápido. El tamaño del forúnculo va a depender de la severidad de la infección y de la profundidad de la infección. Forúnculos, forúnculos, forúnculos. Tratamiento de los forúnculos. Generalmente hay que extinguirlo. Mientras más pus tenga, va a ser más doloroso. Hay que incendirlo. Hay que abrirlo y drenarlo, pero hay que esperar en el momento adecuado. Por tanto, hay que aplicar compresas húmedas y calientes varias veces al día para poderlo drenar más fácil. Nunca apretar el forúnculo, ni tratar de incidirlo en la casa. Esto puede ser que nos provoque una infección que se nos realice una septicemia. Entonces ahora tienen aquí una terminología médica de la mayoría de algunos de los términos médicos que se usan en cirugía. Deben leerla. Deben leerla. Entonces, vamos ahora a dejar esto aquí